Una vez más tenemos este privilegio, esta oportunidad maravillosa de encontrarnos, de poder compartir un tiempo que sin ninguna duda es de bendición para nosotros y aún para aquellos que nos rodean. Te invito a seguir sintonizando porque hay algo muy especial. Hoy vamos a seguir avanzando, me quiero meter rápido en este tema porque la vez pasada me quedé un poco dando vuelta en otras cosas y sentimos de avanzar en lo que tiene que ver con economía, pero economía del reino. Hay muchas personas creyentes, estoy hablando de pueblo de Dios, hijos de Dios, que están estancados en esta área. Tal vez porque han recibido una herencia, estoy hablando una herencia en cuanto a los fundamentos que te han impartido, cosas que traemos que nos han detenido, que nos han sido una especie de mochila o una estructura y no nos permiten avanzar. Alguien dirá, ¿pero a qué se refiere? ¿Como una herencia de qué? Yo las herencias que conozco, puede pensar alguien, son herencias de dinero, de bienes. Sí, hay herencias que son buenas, pero hay herencias que no son buenas. Por ejemplo, si una familia practica la idolatría, inevitablemente, en base a los principios de la palabra de Dios, esto va a generar pobreza. Esto va a traer una visitación, no solo para aquel que lo practica, sino para el hijo, para el nieto y para el bisnieto. Porque dice la palabra en Éxodo 20 que es una visitación de esa maldad hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, hemos hablado en algunos programas anteriores cómo hay cosas que traban las bendiciones de aquellos que se acercan a Dios. Tal vez en el pasado hemos ofrendado, hasta de manera simpática, dinero a deidades. Recuerdo en unos tiempos eran los elefantitos que se les ponía un billete en la trompa, o un muñeco medio raro llamado Equeco, que tiene que ver con un dios inca, y muchas cosas emparentadas con el azar, con la diosa Fortuna, como dice Isaías 65:11. Pero no solo eso, iba a decir no solo hecho, porque en realidad el cohecho o el soborno o la coima es algo que trae maldición también. Cuando alguien está aceptando eso, se está produciendo una ligadura. Tal vez hay personas que están sintonizando y se pueden burlar de esto que estamos hablando, pero la realidad es que nos estamos basando en lo que dice la palabra de Dios. Y como decimos desde aquí, nosotros no estamos aquí para juzgar, estamos para exponer, ni siquiera imponer, para exponer la palabra y que cada uno, en base a lo que recibe y en base a lo que siente de parte de Dios, porque aquí lo fundamental es eso. Es decir, en este espacio que puedas avivar tu vida espiritual, que se despierte si hay algo que se ha adormecido o que se ha muerto o que está muerto. Dice la palabra que el único que le puede dar vida a nuestro espíritu cuando está muerto es Jesucristo. ¿Y qué tengo que hacer? Creer en Él, reconocerlo como Señor y Salvador, y Él viene a darle vida a nuestro espíritu. Entonces, cuando nuestro espíritu resucita, cobra vida, empieza a inquietar al alma, que seguramente estaba acostumbrada a hacer y a deshacer como le daba la gana. Cosa que veía y le parecía que estaba bien, ahí avanzaba y se metía, sin saber el alma que eso le iba a estar produciendo una atadura. Y por eso te decía que hay personas que están atadas, ya sea producto de prácticas de sus antecesores o producto de trabas que nosotros mismos levantamos, generamos con nuestras actitudes, con las cosas que hemos hecho. Ahora, hay un pasaje que dice en Primera de Corintios, que quiero leerlo, capítulo 6, el versículo 12, porque tiene que ver con esto. Y aquí habíamos terminado la vez anterior. Dice este versículo: todas las cosas me son
lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta versión dice, no me dejaré dominar. Pero si me permiten, quiero buscar este mismo versículo en una versión que es latinoamericana. Es importante disponer de algunas versiones porque en algunos casos es como que nos amplía el panorama. Y la versión latinoamericana dice, aquí está: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Cuando yo acepto un cohecho, cuando yo acepto un soborno, cuando yo acepto una coima, me estoy haciendo esclavo, me estoy dejando dominar, o como dicen otras versiones, me estoy poniendo por debajo. Alguien puede pensar, ¿y eso qué tiene de malo? Tiene mucho de malo. Sí, porque el Señor no nos ha bendecido para que nosotros estemos debajo de alguien. La palabra es muy clara. El Señor a sus hijos, a los que le creen, a los que lo aman, aquellos que estén dispuestos a guardar su palabra y a ponerla por obra. Una de las promesas que Dios nos dio es que Él nos pone por cabeza y no por cola, nos pone por encima y no por debajo. Pero yo no estoy hablando esto en lo que tiene que ver con ser alguien importante, con ser alguien de fama, no me refiero a eso. Me estoy refiriendo ahora a cortar con cualquier cosa que te pueda tener cautivo. Y hay cosas que nos tienen cautivo. Bueno, vimos algunas. Hay maldiciones. Dice, por ejemplo, un pasaje que aunque a algunos los pueda incomodar, pero yo no puedo dejar de mencionarlo, porque dice Malaquías capítulo 3, a partir del versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Que robarle a Dios va a traer bendición? Seguramente que no. Dice Malaquías, y no solo el versículo 8, si leemos luego lo que sigue, dice Malaquías capítulo 3, versículo 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice aquí. Y el versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No me voy a meter ahora en este tema, aunque Dios no está pidiendo opinión. Dios no nos está pidiendo opinión, Dios nos está hablando. Y de alguna manera lo que Él nos deja ver con claridad es que cuando nosotros apartamos primeramente ese 10% para Dios, eso trae bendición. Y es un tema y hasta tengo ganas de seguir hablando, pero quiero mostrarles maldiciones que nos pueden detener. Cosas que en vez de que nosotros avancemos, lo que hacen es poner un manto de esclavitud, de cautividad sobre nosotros. Por ejemplo, confiar en lo que en griego se llama mamón o mamonás. Alguien dirá, ¿qué es eso? Te lo voy a leer mejor, permítanme buscarlo. Esto aparece en 2 evangelios. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. Dice en él, permítanme buscar el versículo. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice así: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las mamonás, es la palabra griega. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y en este caso las riquezas está puesto en un plano de competir con Dios. Déjenme decirles algo. Todo dinero alberga un espíritu.
que se oiga y presten atención a esto que les digo. El dinero alberga un espíritu. Depende a quién nosotros lo rindamos, depende lo que hagamos con el dinero. Va a ser la influencia que puede generar en nuestro corazón. Y esto se puede convertir en una atadura. Hay personas que creen y han sido de alguna manera envueltas bajo el concepto de teniendo mucho dinero voy a ser más importante, voy a tener fama. A los ojos humanos puede ser que temporalmente alcances algunas cosas que sin el dinero tal vez no las vas a tener. Recuerden que dije a los ojos humanos, pero esto ha generado y ha traído tantas ataduras sobre las personas. Fíjense que aquí lo dice de manera muy clara. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Alguien dirá, ¿qué me está queriendo decir? Entonces, ¿que no puedo ser rico? No, no estoy hablando. Ahora vamos a ver que al contrario, sí, el diseño original de Dios es bendecirnos de tal manera que tengamos abundancia. Dios quiere eso para sus hijos. Y ahora lo vamos a ver, me voy a basar justamente en la palabra. El tema es cuando dejamos que las riquezas llenen nuestro corazón. Porque incluso este Dios con minúscula o este Señor, porque en la primera parte del versículo dice, ninguno puede servir a dos señores. O sea que está poniendo las riquezas a un nivel de Señor. Todo depende del lugar que uno le dé. Entonces, algunos han sido víctimas de este Señor llamado riquezas, que les ha dado para que ni siquiera les quede tiempo para pensar en Dios, para pensar en las cosas de Dios. Y te recuerdo que para hacer descender los diseños celestiales necesitamos creer en el Señor, como dice segundo libro de Crónicas 20, versículo 20. Creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados en los verdaderos ministros del Señor. Entonces, aquí hay conceptos que algunos, ya sea por robarle a Dios, por dejar que este Señor con minúscula llamado Mamón llene nuestro corazón y vayamos en pos de Él al punto que dejemos de lado las cosas de Dios. Y quiero mostrarte que el diseño de Dios, los diseños de Dios desde el comienzo, desde el Génesis, desde la creación del hombre, ¿sabes cuáles fueron? Bendecirnos, prosperarnos y rodearnos de delicias. Quiero ir a Génesis, quiero ir al primer libro justamente de la Biblia. Génesis, vamos a buscar el capítulo 2. Antes de leer aquí en Génesis, me gustaría algo que dice el apóstol Pablo, allí en Romanos, cuando habla de transformarnos, porque yo siento mientras estoy hablando estos conceptos, es importante que dejemos que el Espíritu obre en nuestro interior y la importancia de ser transformados en nuestra manera de pensar. Mira, antes de leerte, aquí tengo Génesis capítulo 2, pero permítanme buscar Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, quiero leerles el versículo 2. Aquí está, Romanos 12, vamos a leer el versículo 2. Esto tiene que ver con pensamientos que no nos conducen a los principios de Dios. Todo lo que nos aparta de los propósitos de Dios para nuestras vidas, necesitamos reconsiderarlo. Si hay cosas que nos separan de los planes, de los proyectos de Dios para nuestras vidas, necesitamos analizarlos. Y aquí este concepto nos habla de transformación, una transformación en nuestra manera de pensar. Mira cómo dice, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nuestra manera de pensar no debe ser la manera de pensar del sistema. Esta palabra transformaos tiene que ver con metamorfo, es un cambio en la manera de pensar. Y a veces, como iglesia del Señor Jesucristo, como creyentes en el Señor, hemos caído en los errores de pensar que cuanto uno más pobre es, más santo es. Hemos hablado en programas anteriores, uno de mis primeros conflictos en el Evangelio, porque gracias a Dios, Dios nos había prosperado en la economía, a mí, a mi familia. Pero claro, cuando yo empiezo a servir a Dios, me sentía un poco incómodo porque a mi alrededor lo que veía era necesidad. Personas que no tenían, y parecía que como que se regocijaban en eso. Era otro tiempo. Por eso hay cosas que necesitamos reverlas, pero a la luz de la palabra. Y te decía que desde Génesis mismo, cuando vemos la creación, el lugar donde Dios lo pone al hombre. Vamos ahora sí a Génesis capítulo 2, permitime buscarlo. Génesis capítulo 2, versículo 8. Y qué importante que tomemos la palabra de Dios como lo que es, palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. A veces cuando uno predica un mensaje, se puede acercar a alguien a decir, uy, qué buena palabra es. Déjenme decirle que eso tiene que ver con una actitud almática, porque la palabra de Dios es poderosa. Toda la palabra de Dios es útil para nosotros y nos bendice. Pero quiero seguir en este tema. Mira, Génesis 2:8. Esto es cuando Dios creó a Adán. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Plantó un huerto, plantó un jardín de delicias. Es decir, desde el principio Dios lo puso al hombre en un lugar de privilegio, rodeado de bendición, de prosperidad. El hombre lo que tenía que hacer era guardar ese lugar y guardarse de un fruto solamente, pero tenía todo a disposición. Yo creo que todos conocen la historia, el hombre desobedece o la mujer desobedece, pero ambos, viene la caída del hombre, pero cuando Dios empieza de alguna manera a reconstruir al que iba a ser su pueblo y lo llama a Abraham, quiero mostrarte lo que dice unos capítulos más abajo. Por ejemplo, si vamos aquí en Génesis, pero al capítulo 13. A ver, leamos. Aquí está el versículo 1. Aquí habla de Abraham, quien iba a dar comienzo al linaje de los hijos de Dios. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cómo era Abraham? Riquísimo en todo lo que tenía, ganado, plata y oro. Y unos versículos más abajo hay una diferencia con su sobrino Lot. Dice, por ejemplo, el versículo 6, dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Por qué esto? Por la cantidad de bienes que tenemos. Y así, cuando seguimos viendo, el descendiente próximo de Abraham, por ejemplo, fue Isaac. Los bienes de Isaac, dice en el capítulo 26, Dios le da una orden que tiene que ver también con nosotros, con los hijos de Dios. Lo voy a leer también. Génesis capítulo 26, dice en el versículo
2, versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo a Isaac, que era hijo de Abraham. ¿Qué le dijo? No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. No desciendas a Egipto, no te desvíes de los propósitos de Dios. Egipto tiene que ver con el mundo, Egipto tiene que ver con cuidado de no descender a las estrategias o economías que algunos modelos o ideologías quieren imponer, o a cosas que como iglesia en el pasado hemos cometido errores. Dios dice, no desciendas a Egipto porque yo tengo una economía celestial, un diseño de reino que es diferente. Pero siguiendo con esto, toda esa descendencia, el hijo de Isaac fue Jacob, un varón prosperado en sus bienes, bendecido. Si seguimos la línea de Jacob, José, un varón puesto en un lugar de privilegio donde pusieron prácticamente todo a los pies de José. Y así podemos seguir incluso cuando Dios saca al pueblo de Israel, cuando lo saca de Egipto. Lo quiero leer también en Éxodo capítulo 12. Permítanme buscarlo, vamos a buscarlo. Quiero mostrarte lo que dice Éxodo capítulo 12. Mirá cómo Dios sacó al pueblo de la esclavitud. Dice el versículo 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Moisés les había dejado un mandamiento. ¿Cuál era? Pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Versículo 36. Y Jehová dice, dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Es decir, en el pensamiento de Dios no cabe que sus hijos, que su pueblo ande en miseria. Este es otro tema que lo hemos hablado en programas anteriores y claro que hay situaciones que podemos hablar, pero en el diseño de Dios es la bendición sobre sus hijos, sobre su pueblo. Porque también en Éxodo capítulo 20, voy a buscar en el capítulo 20, creo que es el versículo 6, permítanme buscarlo. Espero, mientras estoy buscando todo esto, que Dios esté obrando y que las riquezas que Dios les está dando a sus hijos, que las sepamos usar. Porque ahí está el tema, ¿cómo usamos lo que Dios nos da? Porque lamentablemente, tristemente, he visto a hijos de Dios prosperados de tal manera que luego ya no tenían tiempo para buscar a Dios. Eso no es culpa de Dios. Por eso qué importante cómo lo usamos. Mira, dice en Ezequiel capítulo 20, versículo 6. Ezequiel 26. Dice, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaba de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. O sea que en el pensamiento de Dios estaba llevar a su pueblo a la tierra que fluye leche y miel, pero según dice aquí, a la más hermosa de todas las tierras. Déjame decirte algo, nuestro Dios no cambia. El diseño original, los diseños del cielo son bendecir a sus hijos, prosperar a su pueblo. Solo que a veces hay estructuras que deben ser derribadas. Y por eso a veces el Señor es como que siento que deposita en mi corazón el utilizar la palabra martillo. ¿Qué es la palabra martillo? Bueno, la palabra dice en Jeremías, creo, ¿no es tu palabra como martillo que quebranta la peña? Yo creo que hay estructuras mentales, hay fortalezas que tienen que ser derribadas y yo creo que el poder de la palabra de Dios
las derriba, las puede derribar. Cuando digo palabra martillo, porque hay palabra fuego, palabra espada, que llega ahí donde la ciencia no puede llegar, al lugar donde se divide el alma del espíritu. Hay palabra semilla. La palabra semilla tiene que ver con una parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar palabra semilla que tiene que dar fruto y tiene que ver con el evangelio, que es predicado, que es expuesto, y todo aquel que cree en que el Padre envió a su Hijo unigénito, todo aquel que cree recibe salvación. Por eso el mensaje fundamental tiene que ver con eso. Pero como siento que le estoy hablando a mucho pueblo de Dios que cree, hay fortalezas que tienen que ser derribadas, anuladas. Y qué bueno la palabra martillo. Voy a buscar ese versículo y ya vamos redondeando. Está en Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Dice el versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Primero dice mi palabra como fuego. O sea, el fuego cumple una función, purificar. Pero la palabra martillo, así como te decía antes, la palabra semilla, para que dé fruto en los corazones, la palabra martillo es la que derriba estructuras. Entonces, si hay estructuras que no te permiten alcanzar las bendiciones, la prosperidad, pero la prosperidad de Dios, no la que es fruto de una coima, de un soborno, de un cohecho, porque eso te esclaviza. Pero cuando viene de parte de Dios, te bendice y bendice a los que están a tu alrededor. Nos ha alcanzado una vez más el tiempo, hemos llegado al final, pero esperamos encontrarnos y si Dios lo permite, vamos a continuar con este tema en el próximo programa. Dios te bendiga.